Los que estuvieron en la escuela y todavía se acuerdan de la historia que nos transmitieron cuando fuimos independientes o nos independizamos de España, o del Reino de España o de la Corona de España. Yo quiero que usted cierre sus ojos y diga conmigo: Espíritu Santo, abre mi entendimiento. Quiero aprender, quiero entender el concepto de independencia en el reino de Dios. Revélame tu verdad, tu palabra es verdad. Espíritu Santo, alinea mi vida y mi mente y mi corazón a tu palabra en esta mañana. Amén y amén. Le repito, esta enseñanza no es para que usted deje de ir al grito de independencia el día martes o cuando toca el lunes o algo así. Este mensaje no es para que usted no se vista de verde, blanco, rojo y blanco. Este mensaje no es para que usted no apoye a la selección mexicana. Este mensaje no es para que usted no dé el grito, no es para que deje de comer sopes, gorditas, tamales, pozole, toda la riqueza culinaria que tiene nuestra nación como México. En lo absoluto, ¿sí? En lo absoluto, no es para nada de eso, ¿sí? Entonces, para que no piense de que yo no creo en la independencia, de que yo no celebro la independencia, de que yo no como comida, sino todo lo contrario, ¿verdad? No me gusta ir al grito porque pues hay mucha gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero enseñarle un poquito acerca del impacto que tiene esta palabra independencia en nuestro reino y de cómo nos dificulta vivir en la nación de Dios. Siempre me gusta decirlo que la democracia te prepara para vivir en una comunidad demócrata independiente. Y el reino te prepara para vivir en una comunidad totalmente dependiente de Dios. ¿Sí? En una comunidad totalmente dependiente de Dios. Entonces yo quiero empezar mencionando algunas frases acerca de la palabra independencia y relacionarlo a lo que vivimos o a lo que hemos nosotros aprendido acerca de lo que es la palabra independencia. Número 1, independencia destruye reinos. La independencia destruye reinos. Por eso en la nación de Dios esa palabra independencia está totalmente prohibida. Repito, no quiero destruirle su patriotismo. Somos mexicanos al grito de guerra, ¿me dicen amén? Pero nuestra ciudadanía no es de aquí, es de los cielos, de donde esperamos al Salvador. Entonces la independencia destruye reinos. La independencia son problemas para los reinos. Y en un reino, la palabra independencia es peligrosa porque rompe el principio fundamental que sostiene los reinos. Y los principios fundamentales de nuestros reinos es la dependencia y la lealtad absoluta hacia nuestro rey. Amén. ¿Sí? Te explico por qué. Porque el corazón del reino es la autoridad del rey. En un reino, la palabra del rey es su autoridad, es su voluntad, es su gobierno. Y cuando alguien habla de independencia, en realidad está diciendo: no necesito de la cobertura del rey, yo puedo gobernarme solo. Y eso significa rebelión. Por eso empecé diciéndote: la independencia destruye reinos. Hace muchos años nosotros fuimos conquistados por un reino. ¿El reino de qué? De España. Yo sé que los que ya tenemos tiempo se nos ha olvidado un poquito la historia, ¿verdad? No nos acordamos porque esa fue la historia que nos vendieron. Bueno, que nos transmitieron los líderes que iniciaron la independencia. Pero la independencia
diferencia de todos aquellos héroes mexicanos, en realidad lo que hicieron fue destruir ese reino de España. Porque era un reino opresor, porque era un reino autoritario, porque era un reino que únicamente estaba enfocado en la riqueza. Pero nuestro reino es un reino justo, es un reino que donde reina la justicia. Por eso tú y yo no podemos ser independientes. Entonces, cuando alguien dice no necesito la cobertura del rey, yo puedo gobernarme solo, eso equivale a rebelión. En otras palabras, la independencia genera división en un reino. Porque en lugar de fortalecer la unidad del pueblo bajo una misma norma o estandarte, la independencia empieza a producir múltiples agendas o múltiples planes, pensamientos o visiones. Ese es el impacto de la independencia. Y el problema es de que somos formados allá afuera a celebrar la independencia, porque la independencia automáticamente la relacionamos con libertad. Pero en un reino, independencia no significa libertad, significa rebelión. Por eso Jesús dijo en alguna ocasión: de cierto os digo que separados de mí, nada pueden hacer. Miren las declaraciones de nuestro rey, y esa es una declaración totalmente en contra de esa palabra. Separado de mí, nada puedes hacer. Cada grupo independiente termina creando su propio gobierno, debilitando el reino presente o debilitando el reino en conjunto. Entonces, la palabra independencia o ese grupo independiente se convierte en una amenaza de usurpación. La independencia no solamente es un rechazo a la autoridad, sino también un intento de establecer otra alternativa a la autoridad. Que fue lo que hicieron esos héroes patrióticos mexicanos cuando rechazaron ese reinado opresor de España que nos empezó a cambiar el oro por espejos, que nos empezó a intercambiar nuestra cultura, nuestra historia como mexicanos, empezó a traer su historia. Entonces la independencia empieza a destruir en realidad los fundamentos de cualquier territorio. En la Biblia, Lucifer fue el primero en proclamar independencia en el cielo. En el cielo todo estaba en armonía, en el cielo todo era amor, paz, felicidad, unidad, una misma visión, una misma agenda, un mismo propósito, un mismo sentido, una misma fe, todo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Un solo bautismo, una misma fe, o sea, todo era ahí, pero un ser llamado Lucifer empezó a tener su propia agenda, a meter su propia visión, a meter sus propios planes y se independizó y vino a impactar y vino a generar una división y fue una amenaza para nuestro Dios. Por eso en los reinos la independencia es una palabra prohibidísima. Amén. Y peligrosísima. Cuando tú y yo dejamos de hacer la voluntad de Dios, el plan de Dios establecido, entonces nos estamos independizando de Dios y estamos cayendo en un territorio muy peligroso. Lucifer en el cielo creó su propia agenda, hizo su propio grupo de ángeles, los discipuló, los adiestró, tanto así que los dividió. Después Dios crea al hombre, un ser humano, lo pone en el planeta Tierra, en su propiedad. Y el hombre, en el momento que desobedece la agenda y el plan de Dios, se independiza. Por eso la independencia destruye reinos. La independencia, en realidad, son problemas para los reinos.
Porque empieza a romper la seguridad del ciudadano. Cuando tú te independizas de Dios y empiezas a generar tus propios planes, a decir, no, es que yo pienso esto, algo que está fuera de su palabra, algo que tú experimentaste, algo que tú viviste en el pasado y probablemente te funcionó, pero la agenda de Dios es otra y tú te independizas de acuerdo a lo que está ahí escrito. En realidad estás tú rompiendo tu seguridad. Porque nuestro reino, la protección, la provisión y la herencia vienen de acuerdo a la conexión que tú tengas con el Rey. Amén. Amén. Si tú te desconectas del Rey Jesús, de nuestro Rey, tu seguridad está en peligro. El que se vuelve independiente queda fuera de la cobertura, queda expuesto a enemigos y sobre todo queda sin derechos ciudadanos. Hubo hace muchos años en este territorio un grupo de revolucionarios, un grupo de líderes que se independizaron de un reino llamado España. Y en la Biblia ese tipo de registros existe. Y en el momento en que escucha bien, de que ese acto sucedió, en ese momento esa acción empezó a atentar contra la cultura del reino español. ¿Por qué? Porque la independencia trae el espíritu de democracia o de anarquía. ¿Qué es la democracia o la anarquía? Es que cada uno hace como bien le parece. Eso se encuentra en el libro de Jueces, cuando el pueblo cayó en anarquía. Jueces capítulo 21, usted puede buscarlo. Y entonces ahí cada uno hacía como bien le parecía. Y cuando uno hace como bien le parece, en realidad está tocando un tema independiente. Porque aquí estamos para hacer como Dios dice que se tiene que hacer, no como yo pienso que se tiene que hacer. Eso se llama tener dependencia de Dios. Juan 15:5. Juan 15:5. Le doy un texto bíblico. Mira lo que dice así la palabra. Yo soy la vid, ¿vosotros qué? Los pámpanos. El que permanece en mí, o sea, el que no se independiza, y yo en él, este lleva mucho ¿qué? Fruto. ¿Por qué? Separados de mí. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. El reino de España vino y conquistó este territorio. Si ese reino, escúchame, si ese reino no hubiera venido, no estuviéramos hablando español. Si hubiera venido el reino de Inglaterra, estuviéramos hablando inglés. Si hubiera venido el reino francés, estuviéramos hablando franchouis. Y ya no estuviéramos obsesionados, o los equipos del fútbol mexicano, por tener un francés, como el que un día llegó aquí a Monterrey. ¿Por qué? Porque quien conquista ese territorio, su objetivo es establecer su cultura, pero sobre todo su idioma. Y hoy no quiero hablar del idioma. En la manera en que tú te das cuenta quién tiene dominio sobre ese territorio, tú puedes saber quién ganó por el idioma en el que hablan los ciudadanos. Y una vez más, tú te das cuenta quién está ganando en el territorio o quién ganó en ese territorio según el idioma que hablan los ciudadanos. Por eso en nuestro reino no se puede hablar chisme, contienda, división, porque entonces estás revelando quién está dominando ese territorio. Y ese territorio deja de tener dominio del Espíritu Santo de Dios.
Quítese de vosotros toda maldicencia, quítese de vosotros toda mentira, toda crítica, toda murmuración, toda división, quítese de vosotros. ¿Por qué? Porque eso manifiesta realmente, es tu idioma, es lo que estás hablando, es lo que está saliendo de tu territorio y eso revela quién está dominando tu territorio. Por eso la próxima que tú vayas a abrir tus labios, sé sabio en lo que vas a hablar. Amén. Amén. Nuestra palabra nos dice, la palabra del Rey nos dice que todo mundo sea pronto para oír y tardo para qué? Para hablar. Porque está en juego el territorio del Rey. Porque lo que tú hablas revela lo que está dominando ese territorio. Tú puedes saber quién ganó por el idioma que hablan los ciudadanos. Tú vas a Brasil y ahí dices, aquí un día ganaron los portugueses. Porque se habla portugués. Tú vas a Haití, o bueno, te topas con un haitiano aquí y te das cuenta quién ganó en su territorio porque ellos hablan francés. Tú vas a Estados Unidos y te das cuenta quién ganó, qué reino conquistó ese lugar. Pero tú tienes que llegar a este lugar y tienes que saber hablar en lenguas para que el mundo se dé cuenta quién domina ese territorio, quién está ganando ese territorio y quién tiene influencia sobre ese territorio. Diga reinos. Ahora diga viva México. Tú puedes saber quién gobierna por el idioma que domina tu vida. Tú eres diferente a los demás. De acuerdo al reino que tomó el control de tu vida. Tú eres diferente a los demás. De acuerdo al reino que tomó el control de tu vida. Y probablemente esto no sea tan marcado en nosotros, pero los morenos, ahí sí es más marcado. Por eso unos morenos hablan inglés, otros francés, porque de acuerdo al territorio en el cual están. Hay haitianos que vienen y son morenos y hablan francés, pero también hay estadounidenses que vienen y son morenos y hablan inglés. Pero también hay morenos, escucha bien, que vienen de otra, que son de Brasil y hablan portugués, de acuerdo al territorio que los tomó o en el cual el reino gobernó, tomó control de su vida. Por eso es importante entender que cuando un reino toma un territorio se llama colonia. En un principio, cuando llegaron los españoles, se empezó a llamar la colonia española. Ponga atención, porque lo voy a transicionar a donde quiero llegar. Cuando un reino toma un territorio se llama colonia. Ahora, ¿cómo gobierna un reino una colonia? Eso es importante. Eso es importante. ¿Cómo gobierna un reino una colonia? Ese reino envía desde el trono de la corona real a un representante bien preparado, bien confiable, bien capaz, un individuo específico, porque el que se supone que tiene que venir desde el trono, se supone que tiene que llevar la mente del rey. Cuando los españoles llegaron aquí, ellos no dijeron, vamos a votar para que el líder Cuauhtémoc Moctezuma o el que estuviera en turno, a algunos líderes de la región, para ponerlo como gobernante. Ellos no dijeron eso. ¿Por qué? Porque si así fuese, ¿qué chiste tendría
en el intento de colonizar este territorio, ellos mandaron a un líder llamado Hernán Cortés. Y el propósito de Hernán Cortés, como lo fue en los demás reinos y sigue siendo, y ese es el propósito principal de la Biblia, es tratar de borrar la historia de ese territorio y poner una nueva historia del reino del cual está llegando. Los que han tenido la oportunidad de viajar por México y han ido a las iglesias o en Puebla o en Tabasco, en lo que es Mérida, todo eso, te vas a topar con iglesias cristianas, bueno, no cristianas, católicas, que fueron construidas de las pirámides que había por los mayas. Lo que ellos hicieron fueron tratar de borrar la historia de esa nación, traer una nueva historia, traer una nueva cultura, una nueva creencia, y entonces edificaron esas iglesias y empezaron a adoctrinarlos. Porque uno de los propósitos principales de los reinos es borrar la historia de ese territorio y traer una nueva historia. Escúchame. Si ese reino de España no hubiera llegado, tú y yo hablaríamos algún dialecto, pero lo hablaríamos. Pero ellos llegaron y empezaron a entrar en las escuelas, empezaron a meter edificaciones y pusieron una casa ahí, la casa real. Y empezaron a borrar la historia, porque ese es uno de los principales propósitos de los reinos: borrar tu pasado y poner un nuevo pasado. Amén. Por eso cuando tú y yo entramos a este reino, nuestro rey dijo: he aquí, las cosas viejas pasaron y ahora se empiezan a hacer cosas nuevas. Una nueva historia para ti está a punto de suceder. Hay una nueva historia de bendición, una historia de provisión, una historia de felicidad, una historia de paz para tu vida. Por eso cuando el enemigo viene a recordarte tu pasado, tú tienes que contestar: ¿cuál pasado? A mí Dios borró mi pasado, lo puso en el fondo de la mar y ahora viene para mí una nueva historia. Así es, amén. 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 El enemigo viene a recordarte tu pasado. Es que tú antes eras así, es que tú hiciste esto, es que tú hiciste aquello. Bueno, es que eso era cuando todavía no era conquistado por el reino de los cielos. Pero ahora que ese rey me conquistó, ahora que ese rey, mira, tal vez todavía no hablo bien el lenguaje del cielo. De repente se me sale un que otro chismecillo, una que otra murmuración, un que otro pleito, una que otra contienda. Pero Él está cambiando mi historia, está cambiando mi idioma, está cambiando mi lengua. Y ellos empezaron a borrar la historia. Y empezaron a traer otra comida, otros alimentos. Por eso cuando tú entras a este reino, el reino de los cielos, se te cambia el alimento. Así es, amén. Se te cambia tu comida. Ahora ya no comes prójimo. Amén. Ay, pastor, qué sabroso era. Claro. Claro. Pero el reino es lo que hace. Cambia tu cultura. Ahora, ¿cómo lo empieza a hacer? Mandando a alguien de ese país en representación de él para que transmita y transfiera la mente, la cultura, el idioma y la voluntad del rey. Nuestro rey sabía esto, nuestro rey Jesús. Por eso cuando dijo: ¿saben qué? Me tengo que ir, pero no los dejaré solos. Amén.
Voy a escoger a un judío. Voy a escoger al más avanzado de los 12. Tiene que venir de allá. En la democracia, sí. Así hubiera sido. Bueno, pues somos 12, Jesús. Dices que te vas a morir. Sobre alguno de nosotros va a caer el hueso. ¿Quiénes dirían eso? 2. El que se quería sentar a la derecha y a la izquierda. Bueno, la mamá nos quería sentar ahí, ¿verdad? Ellos hubieran dicho eso. Pero Jesús dijo no. Porque ustedes todavía no tienen la cultura completa. Ustedes todavía no tienen la moral completa, los valores completos, la lengua completa, de hecho, ni el idioma han recibido. Tiene que venir del país original. Pero tienen que sacar de su mente, escucha bien esto, tienen que sacar de su mente esa palabra llamada independencia. Por eso cuando el Espíritu Santo vino, dice la Biblia que estaban todos divididos. ¿Cómo? Unánimes, juntos, coplados. Quiere que el Espíritu Santo llegue a este lugar de una manera como nunca se ha visto. Se necesita unidad. Así es, amén. Se necesita estar coplados. No independientes. Amén. No los dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador. Juan capítulo 16, versículos 13 al 15, por favor. Juan capítulo 16, versículos del 13 al 15. El que tiene que venir tiene que venir desde el trono porque se supone que tiene que llevar la mente del rey. Se supone que tiene que traer la voluntad del rey para que se cumpla en ese nuevo territorio. Diga, nuevo territorio. Ahora mírese y diga este territorio, porque somos polvo nada más, ¿verdad? O sea, somos una parte de la tierra. Diga, este territorio tiene que ser gobernado por él. Por eso esta semana usted pues va a iniciar con un ayuno un día tal vez. Pastor, ¿cómo se le ocurre decir semejante independencia en plenas fiestas patrias? Bueno, pasando las fiestas patrias y acabándose los recalentados todos aquellos. Pero por eso ese territorio tiene que ayunar. Amén. Juan capítulo 16, versículos 13 al 15. Mire lo que dice. Y quiero que entendamos el propósito o uno de los propósitos del Espíritu Santo. Pero cuando venga, ¿quién? Está hablando el Rey. Está hablando Jesús. Está diciendo, me voy a ir. Tengo que morir. Tengo que regresar al Padre. Tengo que ir a recuperar primero la vida eterna y regresar al Padre. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a dejar hacer lo que ustedes quieran y los va a apoyar en todo. No. De hecho, pueden utilizarlo y decir, es que a mí el Espíritu de Dios me guía y quiero hacer mi voluntad. Siento que esto es la voluntad de Dios. Eso se llama independencia. Y eso destruye reinos. Amén. Yo sé que es complicado para nosotros
entender este concepto. Porque la literatura de la escuela destruyó, borró el registro del reino español de nuestra historia y nos introdujo la independencia. Ahora, no que el reino español fuera perfecto, sino todo lo contrario. Pero no logramos entender eso. Y en realidad, la connotación reino rápidamente la asociamos con opresión. Porque esa fue la experiencia que tuvimos en el pasado. Pero llega el reino de Dios, que no tiene nada de opresión, sino que es completa libertad, completo gozo, completa armonía, alegría. Y uno tiene que confiar como un niño para que se le pueda heredar el reino de Dios. Él los guiará a toda verdad. Porque no dará, ¿qué? Por su propia cuenta. Hernán Cortés, escuche para que me entienda. Hernán Cortés no hablaba por su propia cuenta. Lo que decía la corona española, Carlos V, sexto, séptimo, no sé qué sea, pero usted se acuerda del chocolate, ¿verdad? Lo que hablaba Carlos, el rey de España, eso sucedía a través de Hernán Cortés. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso ustedes no pueden ser uno de los 12, no pueden ser. Tiene que venir de allá del país original. Amén. Versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará, ¿qué? Saber. Mira la importancia que se le está dando al Espíritu de Dios aquí en la tierra. La misma importancia que tenía Hernán Cortés cuando vino el reino de España a invadir México. De hecho, el reino de España no estaba aquí en este territorio, pero él gobernaba a través de Hernán Cortés. Nuestro Rey Jesús, por eso, no es necesario que esté aquí en la tierra. Él tiene a su Espíritu Santo. De hecho, dijo, les conviene que me vaya, porque si me quedo yo aquí en la tierra, 100 kilómetros a la redonda puedo abarcar, 150 puedo abarcar. Aviones, pues falta mucho para que se creen los aviones. O sea, el Espíritu Santo estará en todas partes, estará aquí, estará allá, pero sobre todo estará en vosotros. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, decía el Rey. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, mire la importancia del Espíritu Santo en estas frases. Y yo estoy continuando algo que el líder Juan enseñó hace 2 domingos a través del Espíritu Santo, lo cual explicó muy bien. Y estoy continuando con una serie, se podría llamar, o conexión a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. Pues vamos a leer Juan capítulo 16, versículo 13, por favor. Porque cuando tú entiendes que el Espíritu Santo fue enviado del cielo y es el encargado de transmitir la cultura, los valores, la moral y sobre todo el idioma. Un domingo hay que hablar del puro idioma y ministrar el idioma. Por si alguien no ha sido bautizado en el Espíritu Santo con la señal de hablar en otra lengua, lo reciba ese domingo. Y sepa la importancia del idioma, el impacto del idioma. No nada más es decir, Rambo saca la bazuca, decía uno, ¿verdad? Hoy los jóvenes dicen, llama, quita, ven a mí. No es solo decir eso, es entender el impacto del idioma, porque el idioma es esencial para transmitir y que se pueda establecer una nación. Entonces él empieza diciendo esta frase, pero cuando venga el Espíritu
Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Uno de los propósitos del Espíritu Santo es tener relación con Él. Y cuando tú tienes relación con Él, la relación trae orden en todas las áreas de tu vida. Amén. Una vez más, la relación trae orden en todas las áreas de tu vida. El Espíritu Santo es el que se va a asegurar de que el reino siempre tenga acceso a la tierra. Es la conexión entre el cielo y la tierra, y esa interrelación entre el rey y la tierra depende totalmente de él, esa relación. Pues cuando tú tienes al Espíritu de Dios, esa relación trae orden en todas las áreas de tu vida. Si algunas áreas de tu vida están desordenadas, entonces quiere decir que esa área todavía no está entregada a Él. ¿Estamos aquí? Amén. Tener relación. Si algunas áreas en tu vida, en algunas áreas no hay orden, quiere decir que el Espíritu Santo se salió de ahí, o no lo estás considerando, o todavía no tiene dominio de ese territorio. Si tienes desorden en tus relaciones, no te puedes llevar bien con la gente. Te ganchas con el primero, te dicen el anzuelo, te ganchas con el primero que se te atraviese. Esa área de tu vida la tiene que tomar el Espíritu Santo. Si tú tienes un desorden en tu casa, con tus hijos, no hay horarios, no hay reglas, no hay responsabilidades. Esa área la tiene que tomar el Espíritu Santo. Si hay un desorden económico en tu vida, todavía no recibes ni la quincena o la tanda, ya la debes. Esa área el Espíritu Santo tiene que tomar el control y el orden en ese territorio. Amén. Y allí el Espíritu Santo, cuando tú tienes una buena relación con Él, eso se llama tener relación con Él. Y lo primero que hace es traer orden. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo: Dios, venga el orden. Y entonces el Espíritu Santo se empezó a mover y a ordenar cada área de la vida y del territorio, de la vida marítima, de la vida terrestre, de la vida de los cielos, o sea, de todas las áreas que había, empezaron a ordenarse. Ellos empezaron a tener buena relación con Él. Número 2. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Pero no hablará, hablará por su propia cuenta. Otro de los propósitos del Espíritu Santo es tener comunicación contigo, hablarte a ti. Conoce gente que el Espíritu Santo le habla para todos, menos para ellos. Para todos tiene una palabra, menos para ellos. Me voy a quitarlo. No piense que estoy hablando de usted, pero usted se lo digo. El propósito del Espíritu Santo es tener comunicación. Entonces, en primera instancia, tú empiezas a entablar una relación con Él. Por ende, viene una comunicación con Él. Las primeras preguntas es: ¿qué ocupo yo cambiar?
No, que ocupo que cambie el otro. Es que estos ojos y estos oídos, oiga, que son los puertos de entrada, son tan peligrosos. ¿Por dónde cree que entraron los reinos de España a este territorio? Por el puerto de Veracruz. ¿Por dónde cree que quiere entrar el reino de las tinieblas a su vida? Por aquí y por acá. Por eso él sabe de la importancia de nuestra vida. Si alguien ha ido a Veracruz, ahí está una muralla y un cañón y todo para defenderse de los piratas, pero sobre todo de los reinos. Tú tienes que poner un muro primeramente ahí, espiritual, para que ningún arma forjada contra ti prevalezca. Y primero que te hable a ti, primero que te enderece a ti, créeme, te van a faltar vidas para después querer enderezar a los demás. Eso es tener una buena relación con el Espíritu Santo, tener comunicación. Todo lo que el Rey quiere que la tierra sepa o reciba, lo enviará por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Quieres saber qué plan tiene Dios para tu vida? Haz a través del Espíritu Santo. Amén. ¿Quieres saber cuál es el plan de Dios para tu familia? A través del Espíritu Santo. Pero tú tienes que tener esa comunión. Yo no sé cómo ande tu saldo. Y se acabó. Pero ponle más algo para tener comunicación con Él. Amén. Porque no hablará por su propia cuenta. Debemos de tener cuidado lo que hablamos por nuestra propia cuenta con tal de tener la razón. Y mire que créame que nadie nos gusta perder, o a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos digan, tú tienes que cambiar esto, tienes que mejorar en esto, tienes que mejorar en aquello. Si no cambias esto, te va a afectar en esto, en esto y en esto. A nadie nos gusta, porque pensamos que ese tipo de corrección es rechazo, cuando en realidad en nuestro reino es amor. Nuestro registro bíblico nos dice que el que ama a su hijo, ¿qué? Lo corrige. Lo corrige. Si tú batallas para que te corrija un ser humano, si tienes buena relación con él, escucha bien, el fruto se te va a notar. El fruto se te va a notar. Pero todo depende de cómo tú logres comunicarte con él. Entre tanto entiendes que necesitas a alguien aquí en la tierra que te pueda encauzar a la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Necesitamos tener comunicación. Y por último, por el día de hoy, también el Espíritu Santo no solamente es el que nos ayuda a tener relación con el Padre, no solamente nos ayuda a tener comunicación con el Padre y con el Hijo, sino que también es tener representación, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Cuando tú tienes al Espíritu de Dios en tu vida, en automático te conviertes en un representante de Él. Escúchame, no quiere decir que ahora sí
Tú jamás de los jamases te vas a equivocar. No, te vas a equivocar, Así es. pero te vas a equivocar lo menos posible. Y en el momento que te equivoques, como el Espíritu de Dios está en ti, va a redarguir tu equivocación, tu error, y te va a decir, ¿sabes qué? Hiciste mal. Así es. ¿Sabes qué? No debiste haber contestado así. ¿Sabes qué? No debiste haber tomado eso que era ajeno. ¿Sabes qué? No debiste haber gritado, no debiste haberle echado el carro encima a aquel que no llevaba prisa y a ti por desordenado se te hizo tarde, ibas como alma que lleva no sé quién. El Espíritu Santo te va a redarguir y te va a cambiar y te va a transformar de tal manera que donde quiera que tú llegues, Él se va a sentir bien representado por ti. Amén. Amén. La pregunta es, ¿estás representando el reino de Dios correctamente en tu área de trabajo? ¿O ni saben que eres representante? ¿Estás representando correctamente el reino de Dios en tu casa? Si no es así, o si antes era así y hoy no sabes si es así, tienes tus dudas. Te digo algo, yo también a veces tengo mis dudas. Porque esta carne tiene la tendencia a independizarse. Esta carne siempre va a tener la tendencia a independizarse. Por eso nuestro Rey Jesús nos lo dijo de esta manera. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Y qué? Ahora, escuche bien. Ya terminé. Si me pueden ayudar aquí. Para nosotros, la frase, tome su cruz, para nosotros puede sonar muy simple porque, pues la relacionamos con traer tal vez una crucecita aquí en el pecho. Pero cuando, en ese tiempo, esa frase para los discípulos fue de gran impacto para sus vidas. Porque en el Imperio Romano y en el Reino Romano, aquel que andaba de revoltoso, o de revolucionario, o de independiente, o de ladrón, la muerte más vergonzosa que existía para él y para toda su familia era una muerte de cruz. Y las cruces no las ponían allá afuera en el monte. De hecho, en aquel entonces las cruces las ponían ahí en la avenida principal. Y ahí los crucificaban para que sirvieran de ejemplo y para que al pueblo tuviera en cuenta si se le ocurría hacer su independencia, lo que le iba a pasar. Entonces, el Espíritu de Dios nos está llamando a negarnos a nosotros mismos. Amén. Niéguese a sí mismo. Cuando el Espíritu de Dios llega a tu vida, tú tienes que entender que ahora eres un representante de Él y que tienes que empezar a negarte a muchas cosas. Con tal de que Él esté bien representado. ¿Qué cosas? Dile que te comunique Él.
Mira, por más poderosa que pueda estar una enseñanza que aquí se dé cualquier domingo, no hay nada más poderoso que cuando tú le preguntes a él, ¿qué ocupo yo cambiar en mí? En mí. No es mi vecino, no es mi vecina, no es los que veo, en mí. Y ahí empieza a haber una comunicación. Muéstrame, Señor. Muéstrame. Muéstrame. Es que yo te pido esta tarde que te pongas de pie. Y si hay áreas en tu vida que tú has dicho, yo he sido independiente en esta área, ni cuenta me había dado. O yo no he dejado que Jesús tome control de esta área de mi vida, que tome dominio sobre este territorio de mi vida. Si quieres pasar o ahí donde estás, un momento de rendir. Vamos, cántaselo a Él. Tu voluntad hacer ello. Es complicado hacerlo. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad, tu saciarme. Su presencia está en este lugar. De ti, Señor. Vamos, ahí está, ahí está, ahí está. Que tu presencia me inunde. Que te inunde su presencia. Hace en mí Asincérate con Él. amor. El Señor nos ha dado para rendir esta área. Enamórame, Señor. Necesito tener relación contigo. Ordena mi vida. Ordena mi vida. Necesito tener comunicación contigo. Comunícame. ¿Cómo debo conducirme? ¿Cómo debo caminar? Comunícame. Señor. Quiero entregarme mis sueños. Alinea tus sueños a la voluntad de Él. Alinea tu voluntad a la Tu voluntad de Él. voluntad, Señor. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Mi corazón Toma te lo control del territorio, Señor de entrego. los cielos. Dile, toma control de este territorio. Y a veces tiende a independizarse. A veces tiende a independizarse de Quiero tu aprender palabra. a escucharte. A veces tiende a decir que son mejores ideas que las tuyas, Señor. Quiero aprender que es amarte. Sé que regresó como robó usted. De tu verdad, Dios, ansiame. Enamórame de ti. Vamos todos juntos, en unidad, unánimes. Levantemos la alabanza a Él. Que tu presencia me inunde.
enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz en mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame,